Nunca supe si lo que viví en ese apartamento era humano. Y eso, precisamente eso, es lo que más me aterra hasta hoy. Porque si es humano, significa que hay gente ahí fuera capaz de un odio tan puro que puede impregnar las paredes. Pero si no lo es, entonces lo que vimos, lo que sentimos, lo que el sacerdote vivió, no tiene explicación. Y lo peor de todo es que, a veces, en medio del silencio de la noche, cuando el ventilador del techo gira y la ropa de la cama está revuelta, todavía siento que alguien me mira desde la esquina. Desde esa puta esquina donde la canasta de ropa nunca debería haber estado. Mi nombre es Ana. Hace 6 meses, mi vida era otra. Tenía una casa, no una gran casa, pero era nuestra. Tenía un trabajo estable, mi esposo, Carlos, tenía el suyo, y nuestro bebé, Mateo, tenía apenas 3 meses. Todo iba bien, dentro de lo que cabe en una familia joven con un recién nacido, noches sin dormir, pañales, biberones, pero también risas y la sensación de estar construyendo algo. Hasta que todo se derrumbó. No fue una crisis matrimonial, no fue una enfermedad. Fue el dinero. O la falta de él. Una inversión que hicimos, algo que parecía seguro, un pequeño negocio con un socio de confianza, y de la noche a la mañana, el socio desapareció y con él, nuestros ahorros, el dinero de la hipoteca, todo. En 3 meses pasamos de tener una vida estable a deberle al banco, a perder la casa, a mudarnos con mis suegros en un cuarto diminuto mientras buscábamos algo, lo que sea, que pudiéramos pagar. Y encontramos esto. Un apartaestudio. Pero no de esos modernos que salen en revistas. Esto era una caja de cerillos. Un solo cuarto que hacía las veces de sala, comedor y dormitorio. Una cocina diminuta que era casi un pasillo y un baño tan pequeño que había que sentarse de lado en el inodoro. Estaba en la planta baja de un edificio viejo, en las afueras de una ciudad del norte, una de esas donde el calor no da tregua ni de noche. Era todo lo que podíamos pagar. El día que llegamos, el sol caía a plomo. Recuerdo que el sudor me corría por la espalda mientras cargaba a Mateo en un brazo y una bolsa con ropa en el otro. Carlos traía un colchón a cuestas. Eso era todo lo que nos quedaba. Un colchón, una lavadora semiautomática que nos prestó mi cuñada, y una canasta de mimbre, enorme, donde poníamos la ropa sucia de Mateo. Esa canasta. Esa maldita canasta de ropa. Era de mi abuela, de esas antiguas, de mimbre grueso, con un asa de madera desgastada. La pusimos en la única esquina que quedaba libre, al lado de la puerta de entrada, justo debajo del único contacto de luz que funcionaba en ese cuarto. El primer día fue un caos. Organizar, limpiar, llorar un poco a escondidas mientras Carlos armaba la cama. El departamento olía a humedad, a polvo y a algo más, un olor dulzón, como a flores pasadas, pero no sabíamos de dónde venía. Esa noche, agotados, nos desplomamos en el colchón. Mateo, por primera vez en semanas, se durmió rápido en su Moisés, al lado de la cama. Apagamos la luz. El silencio fue absoluto. No se oían vecinos, no se oía tráfico, solo el zumbido tenue del viejo refrigerador. Y entonces, el calor se volvió denso. No era un calor normal, de esos que te hacen sudar y ya. Era un peso. Una manta gruesa y húmeda que se pegaba a la piel y dificultaba la respiración. Me giré hacia Carlos, él también estaba despierto. ¿Sentís eso? Susurré. Es el puto calor del norte, respondió, con la voz ronca de cansancio. Mañana compramos un ventilador. Quise creerle. Cerré los ojos e intenté dormir. Pero entonces lo sentí. Una opresión en el pecho. No un dolor, no un ataque de ansiedad de los que a veces tenía. Era una presión, como si alguien se hubiera sentado sobre mí. Abrí los ojos de golpe y miré hacia el techo oscuro. No vi nada. Mi corazón latía rápido, demasiado rápido para alguien que está acostado. Giré la cabeza hacia la puerta, hacia la esquina donde estaba la canasta de ropa. La luz de la luna, que entraba por la única ventana pequeña que daba a un patio interior, apenas iluminaba el contorno de las cosas. La canasta estaba ahí. Inmóvil. Pero en mi cabeza, por una fracción de segundo, el contorno de su asa, la sombra que proyectaba en la pared, pareció moverse. No seas tonta, me repetí. Estás agotada. Es el estrés. Es la mudanza. Cerré los ojos con fuerza y recé para que el sueño llegara. Y llegó, pero fue un sueño pesado, negro, sin imágenes, del que desperté más cansada de lo que me había acostado. Al día siguiente, todo fue normal. El calor seguía siendo infernal, pero Mateo estaba bien, Carlos salió a buscar trabajo y yo me pasé el día acomodando nuestras 4 cosas. La canasta de ropa seguía en su sitio. No le presté atención. Esa noche, Carlos llegó con un ventilador viejo, de esos de pie, que sonaba como un tractor pero movía un poco el aire. Lo enchufamos, lo pusimos al lado de la cama, y nos acostamos con la esperanza de dormir mejor. Apagamos la luz. El ventilador comenzó a girar, con su ruido metálico y rítmico.
Cerré los ojos. Mateo respiraba tranquilo a mi lado. Todo parecía ir bien. Y entonces, el ventilador se detuvo. No fue un apagón, porque la lucecita roja del módem de Internet, que aún no habíamos instalado bien, seguía encendida. El ventilador simplemente dejó de girar. El silencio que dejó fue aún más pesado. ¿Se descompuso? Pregunté en la oscuridad. Carlos no respondió. Lo sentí tenso a mi lado. Estaba despierto, mirando al techo. Carlos. SHHH, siseó. Y entonces lo oí. Era un sonido muy leve. Muy leve. Como si algo, o alguien, rozara la superficie de la canasta de mimbre. Ese sonido característico de fibras vegetales frotándose. Ras, ras, como si una mano pequeña pasara los dedos por el borde. El corazón se me subió a la garganta. Agarré el brazo de Carlos con todas mis fuerzas. Estaba sudando frío a pesar del calor. Es un ratón, susurró él, pero su voz temblaba. Estos edificios viejos, seguro hay ratones. El sonido cesó tan abruptamente como había empezado. El silencio volvió. Pasaron 5 minutos, 10, quizás media hora. No nos atrevimos a movernos. Hasta que, de repente, el ventilador comenzó a girar de nuevo, solo, con un rechinido, como si nada hubiera pasado. Esa noche no dormimos. Solo abrazados, mirando hacia la puerta, hacia esa maldita canasta que, bajo la tenue luz, parecía observarnos de vuelta. Al día siguiente, revisamos el departamento. No había ratones, no había rendijas, no había nada que pudiera hacer ese ruido. Carlos movió la canasta, la vació, la revisó. Nada. Fue el estrés, dijo, pero ya no sonaba convencido. Fue la mala leche del primer día. Decidimos poner la canasta en otro lado. La movimos al baño, para sacarla de la esquina. Esa noche, el ventilador no se detuvo. No hubo ruidos. Todo fue normal. Y entonces, por un momento, llegué a creer que había sido eso, la incomodidad de un lugar nuevo, el miedo irracional. Hasta la noche siguiente. Esa noche, después de cenar, sentí que debía lavar la ropa de Mateo. Metí todo en la lavadora, la puse a funcionar y me senté un rato a ver el teléfono. Eran más de las 9. El calor era sofocante. De repente, Mateo, que estaba dormido en su Moisés, comenzó a llorar. Pero no era un llanto normal de hambre o sueño. Era un llanto agudo, desgarrador, de esos que te parten el alma y te erizan la piel. Corrí a levantarlo. Estaba temblando, su carita estaba congestionada, sus ojitos abiertos como platos mirando hacia la puerta, hacia la esquina donde antes estaba la canasta, que ahora estaba vacía. Ya, mi amor, ya, mamá está aquí, lo mecía, le cantaba, pero no se calmaba. Carlos se levantó del suelo donde estaba haciendo flexiones, sudando. ¿Qué le pasa? No sé, dije, y empecé a llorar yo también del agotamiento y los nervios. De repente, el llanto de Mateo se cortó. Así, en seco. Su mirada se fijó en un punto detrás de mí, y una pequeña sonrisa se dibujó en su boca. Una sonrisa extraña. No era su sonrisa de bebé. Era una mueca, una que no iba con sus ojos, que seguían muy abiertos. Estiró su manita hacia ese punto, como si quisiera tocar a alguien. Un escalofrío me recorrió la espalda de pies a cabeza. Sentí un vacío en el estómago. Supe, con una certeza absoluta y aterradora, que no estábamos solos. Lentamente, muy lentamente, giré la cabeza hacia donde miraba Mateo. No vi nada. El espacio junto a la puerta estaba vacío. Pero la temperatura allí, en ese rincón, era distinta. El aire se sentía más frío, más denso. Y tuve la clarísima sensación de que había algo. Algo que me observaba. Algo que medía aproximadamente 1,20 m de altura. No lo vi, pero supe su estatura. Lo supe porque la ausencia de calor, el frío, se concentraba justo a esa altura. Como si una nube invisible de 1,20 m estuviera parada ahí, mirándonos. Carlos debió sentirlo también, porque se quedó petrificado. Vámonos, susurré. Salgamos de aquí. Salimos al pasillo del edificio. Hacía calor, el mismo calor de siempre, pero yo temblaba como una hoja. Nos quedamos ahí, con Mateo en brazos, que ahora sí dormía plácidamente, hasta pasada la medianoche. Cuando volvimos a entrar, la sensación había desaparecido. Pero algo había cambiado. La certeza de que no estábamos locos, de que algo pasaba, se había instalado entre nosotros. Las noches siguientes fueron un calvario. Siempre después de las 9. A veces eran ruidos, como pasos diminutos alrededor de la cama. A veces, la sensación de que alguien se sentaba a los pies de la cama, hundiendo el colchón justo lo suficiente para que lo sintiéramos. Una vez, desperté y vi la silueta de mi propia sombra proyectada en la pared por la luz de la calle. Pero no me moví. Mi sombra estaba quieta.
Sin embargo, en la pared, vi otra sombra. Diminuta. La sombra de un niño pequeño. Parada al lado de mi sombra. Su manita alzada, como si intentara tocar mi mano. Contuve el grito. Cerré los ojos. Cuando los abrí, ya no estaba. Lo peor era el olor. Ese olor dulzón que notamos el primer día se volvía más fuerte por la noche. A veces olía a jazmines, a veces a humedad, a veces a algo podrido que se mezclaba con un perfume barato. Era nauseabundo. Carlos, que al principio lo racionalizaba todo, empezó a cambiar. Se volvió callado, irritable. Lo veía mirar fijamente la esquina, incluso de día. Una noche, me despertó de golpe, agarrándome del brazo con fuerza. Estaba blanco, con los ojos desorbitados. La canasta, susurró, señalando al baño, donde habíamos dejado la canasta. La puerta del baño estaba entreabierta. Y desde nuestra cama, podíamos verla. La canasta de mimbre. Se mecía. Ligeramente, suavemente, como si un viento invisible la hiciera oscilar de un lado a otro. Pero no había viento. No había nada. No. No puede ser, tartamudeó Carlos. De repente, la canasta se detuvo. Y entonces, desde el interior del baño, escuchamos un suspiro. Largo, profundo, desolado. El suspiro de un niño. Esa noche, Carlos cogió una linterna y un palo de la escoba y fue al baño. Yo me quedé en la cama, abrazando a Mateo, rezando en silencio. Lo vi abrir la puerta de golpe, iluminar cada rincón. No había nada. La canasta estaba vacía e inmóvil. Pero cuando salió y volvió a la cama, vi su cara. Estaba pálido, pero no de miedo. Estaba pálido de algo peor, de incredulidad. Como si hubiera visto algo que su mente se negaba a procesar. No me dijo nada esa noche. Solo me abrazó con fuerza, y sentí que temblaba. Temblaba como yo. Al día siguiente, por fin, hablamos. Hay algo aquí, dijo. Y no es un ratón. Decidimos pedir ayuda. Pero, ¿a quién? ¿A la policía? Hola, agentes, es que un fantasma niño nos mueve la ropa. No. Buscamos en internet. Historias de casas encantadas, rituales, limpias. Encontramos el número de un sacerdote, el padre Matías, que según los comentarios, hacía bendiciones de casas. No era un exorcista, solo un cura de barrio, pero era lo único que teníamos. Llamé. Le expliqué la situación con voz temblorosa. Hubo un silencio al otro lado. Hija, dijo al final, con una voz cansada, suele ser el estrés, las tuberías, el viento. Pero puedo pasar mañana a bendecir la casa, si eso les da paz. El padre Matías llegó al día siguiente, a las 7 de la tarde. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con cara de haber visto mucho, pero también con esa seguridad pausada de quien cree saberlo todo. Entró, saludó amablemente, vio el diminuto espacio, a Mateo en su Moisés. Llevaba un pequeño hisopo y un recipiente con agua bendita. Bueno, dijo con una sonrisa paternalista, vamos a ver qué pasa. Pongan música bonita, enciendan una veladora, esto suele ayudar. Comenzó a caminar por el cuarto, rociando agua aquí y allá, murmurando oraciones en latín. Carlos y yo lo seguíamos con la mirada, esperando, no sé, un alivio inmediato. Llegó a la esquina, justo donde yo había sentido esa presencia de 1,20 m. Justo donde la sombra diminuta había aparecido en la pared. Roció con agua bendita. Y entonces pasó. El padre Matías se detuvo en seco. Su brazo, que estaba rociando, cayó a un lado. Su rostro, antes relajado, se transformó en una máscara de incredulidad y lentamente, de puro terror. Dio un paso atrás, tambaleándose. El recipiente de agua bendita se le cayó de las manos y el agua se derramó por el suelo. Respiraba con dificultad, agitado. Su pecho subía y bajaba a gran velocidad. Levantó una mano, como pidiendo que nos detuviéramos, que no nos acercáramos. Sus ojos estaban fijos en esa esquina. En el espacio vacío. ¿Padre? Atiné a decir. Él no me respondió. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Solo jadeos. Parecía que alguien lo estuviera asfixiando. Dio otro paso atrás y chocó con la mesita de noche. Cayó de rodillas, pero sin dejar de mirar la esquina. Su cara estaba congestionada, roja, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Dios mío, susurró al fin, con una voz rota, que no era la suya. Dios mío, ¿qué es esto? En ese momento, yo también lo sentí. La presencia. Pero esta vez era abrumadora. El odio, la tristeza, una desolación tan profunda que me llenó los pulmones y me impidió respirar. Era como si el aire se hubiera vuelto sólido. Y en medio de esa masa de emociones, distinguí una. La más clara de todas, una rabia infantil.
La rabia de un niño que no entiende por qué está solo, por qué lo abandonaron. Bueno, dijo con una sonrisa paternalista, vamos a ver qué pasa. Pongan música bonita, enciendan una veladora, esto suele ayudar. Comenzó a caminar por el cuarto, rociando agua aquí y allá, murmurando oraciones en latín. Carlos y yo lo seguíamos con la mirada, esperando, no sé, un alivio inmediato. Llegó a la esquina, justo donde yo había sentido esa presencia de 1,20 m. Justo donde la sombra diminuta había aparecido en la pared. Roció con agua bendita. Y entonces pasó. El padre Matías se detuvo en seco. Su brazo, que estaba rociando, cayó a un lado. Su rostro, antes relajado, se transformó en una máscara de incredulidad y lentamente, de puro terror. Dio un paso atrás, tambaleándose. El recipiente de agua bendita se le cayó de las manos y el agua se derramó por el suelo. Respiraba con dificultad, agitado. Su pecho subía y bajaba a gran velocidad. Levantó una mano, como pidiendo que nos detuviéramos, que no nos acercáramos. Sus ojos estaban fijos en esa esquina. En el espacio vacío. «¿Padre?», atiné a decir. Él no me respondió. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Solo jadeos. Parecía que alguien lo estuviera asfixiando. Dio otro paso atrás y chocó con la mesita de noche. Cayó de rodillas, pero sin dejar de mirar la esquina. Su cara estaba congestionada, roja, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Dios mío», susurró al fin, con una voz rota, que no era la suya. «Dios mío, ¿qué es esto?». En ese momento, yo también lo sentí. La presencia. Pero esta vez era abrumadora. El odio, la tristeza, una desolación tan profunda que me llenó los pulmones y me impidió respirar. Era como si el aire se hubiera vuelto sólido. Y en medio de esa masa de emociones, distinguí una. La más clara de todas, una rabia infantil. La rabia de un niño que no entiende por qué está solo, por qué lo abandonaron. El padre Matías, desde el suelo, comenzó a rezar. Pero no una bendición tranquila. Gritaba las oraciones, con los ojos cerrados, con las manos agarrando un crucifijo que llevaba al cuello. Su voz era un ruego desesperado. «Te ordeno, en el nombre de Dios, que te apartes de estas almas». Gritaba, y su voz resonaba en el pequeño cuarto. El calor en la habitación se volvió infernal. El ventilador, que estaba funcionando, comenzó a girar al revés, lentamente, haciendo un ruido de protesta. Las luces parpadearon. La canasta de mimbre, que seguía en el baño, salió volando. Sí, volando. Salió disparada del baño como si la hubieran lanzado con furia y cayó en medio de la habitación, derramando la poca ropa que tenía. Mateo se despertó y comenzó a llorar, pero su llanto se escuchaba lejano, como si estuviera en otra dimensión. Yo estaba paralizada. Veía al sacerdote luchando contra el aire, contra algo que no podía ver pero que sentía con cada fibra de mi cuerpo. Estaba agotado, sudaba a chorros, su respiración era cada vez más entrecortada. Parecía que estaba peleando físicamente, que sus brazos empujaban algo, que su cuerpo se resistía a algo que lo oprimía. De repente, hubo un silencio absoluto. El ventilador se detuvo. Las luces se apagaron del todo. La oscuridad fue total, densa, viva. En esa oscuridad, escuché una voz. No era una voz en el aire, era una voz en mi cabeza. La voz de un niño pequeño. Susurró una sola palabra. «Mía». Y entonces, todo volvió a la normalidad. Las luces se encendieron. El ventilador comenzó a girar. El calor disminuyó un poco. El padre Matías estaba en el suelo, jadeando, destrozado. Carlos y yo nos abrazamos, sin atrevernos a hablar. El padre Matías tardó unos minutos en poderse levantar. Cuando lo hizo, su rostro era el de un hombre que ha visto el abismo. Ya no había soberbia en él, solo un temor inmenso. Me agarró las manos con fuerza. Las suyas estaban heladas. «Váyanse», dijo con voz ronca. «Váyanse de aquí. No mañana. Ahora. Esta noche. Esto que tienen aquí, no es un alma en pena cualquiera. Es algo más antiguo, más retorcido. Está alimentándose de ustedes. De su miedo. De su cansancio. Y especialmente del bebé». Miró a Mateo, que ahora dormía plácidamente en su Moisés. «Quiere al bebé», susurró. «Lo reclama como suyo». Nos fuimos esa misma noche. Llamamos a un amigo, nos quedamos en su sofá, con lo puesto. Dejamos todo atrás. La ropa, la lavadora, la canasta. Esa maldita canasta. Pasaron los meses. No volvimos a ese edificio. Perdimos el poco depósito que habíamos dado. Pero no importaba. Alquilamos otro lugar, más caro, pero en un tercer piso, con luz solar, con ruido de ciudad. Necesitábamos ruido.
Necesitábamos gente alrededor. El padre Matías no quiso volver a hablar del tema. Cuando lo llamé para agradecerle, solo me dijo: rece por él. Rece por esa cosa que encontraron. No por nosotros, por él. Por lo que sea que fue. Porque está solo. Y la soledad de los muertos, a veces, es peor que el infierno. Y durante un tiempo, todo estuvo bien. Mateo crecía, sano, feliz. Empezamos a reconstruir nuestras vidas. El recuerdo se fue desvaneciendo, como una pesadilla lejana. Pero a veces, cuando Mateo juega solo en su habitación, lo veo quedarse quieto de repente. Mira hacia la puerta, hacia una esquina vacía, y sonríe. Esa misma sonrisita extraña de aquella primera noche. Esa mueca que no es de bebé. Y anoche pasó. Eran más de las 9. Estaba doblando ropa en el nuevo departamento. La ropa de Mateo. La tenía en una pila, sobre la cama. De repente, sentí ese frío. Ese frío concentrado a 1,20 m del suelo, justo a mi lado. Mi piel se erizó al instante. La opresión en el pecho volvió, punzante, inconfundible. No quise mirar. No, por favor, no quise mirar. Pero mis ojos se movieron solos. Lentamente, giré la cabeza hacia mi izquierda. No vi nada. El aire era normal. Pero en la pared, donde la luz de la luna dibujaba las sombras de los muebles, vi la mía. Y al lado de mi sombra, una más. Pequeña. Inmóvil. No me moví. No respiré. Solo miré fijamente esa pequeña silueta oscura proyectada en la pared blanca. Y entonces, la sombra pequeña levantó su manita. La alzó lentamente, como si quisiera tocar mi mano. Como aquella primera vez. Pero esta vez, no desapareció. Se quedó ahí, esperando. Y desde algún lugar, muy cerca de mi oído, escuché un suspiro. Largo, profundo, desolado. El suspiro de un niño. Y luego, un susurro, tan claro como si estuviera a mi lado. Ya los encontré.